Entablar conversación en este momento con el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. Bueno, hay una intención de llevar adelante nomás este referéndum, más allá de todas las observaciones que se han hecho. Se han redactado otra vez las preguntas que van al Tribunal Supremo Electoral, pero me parece que en el fondo sigue siendo lo mismo, tratar de abrir la Constitución para, no sé, para muchos simplemente marcar la diferencia o resolver en todo caso las diferencias que hay en el partido de gobierno. Le agradezco mucho por este contacto, doctor. Muy buenos días, César. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. Mire, la situación inclusive está peor de su excelente introducción, porque Hertz Mercado ha dicho que con pretexto de este referéndum trucho, que yo lo cuestioné desde el inicio y señalé que estas preguntas reformuladas están peor que las originales, resulta que el jefe de bancada del presidente Arce, del gobierno y del ministro Lima en la Cámara de Diputados, dice que hay que postergar las elecciones judiciales para realizar primero el referéndum, imagínense. O sea, lo están usando como pretexto, ¿no? Como cabecera de playa para nuevamente tirar abajo las elecciones judiciales y que estos autoprorrogados usurpadores judiciales se queden al servicio de Arce, lo que siempre decíamos, para hacer y deshacer la democracia, la constitución y los procesos electorales, sobre todo los presidenciales y los subnacionales. Imagínese semejante barbaridad. Y cuando yo le digo que están peor que las preguntas originales, fíjese que en el tema de la reelección, César, ellos dicen del artículo 168 de la Constitución que la respuesta implicaría una reforma a la Constitución engañando al pueblo de Bolivia, porque no puede haber ninguna decisión previa que sea obligatoria para la Asamblea Legislativa o para la iniciativa popular constituyente que le obligue a modificar el artículo 168. Si ese artículo se hace una reforma parcial a través de la Asamblea Legislativa es soberana de decidir hacer o no hacer la reforma. Y segundo, decidir cómo hacerla, qué contenido se le daría al nuevo artículo 168 de la Constitución. Y eso después pasa a un referéndum de salida, que es otro referéndum, esa es otra cosa. Y nuevamente este presidente le sigue engañando y estafando al pueblo de Bolivia, haciéndole creer que el resultado del falso referéndum va a implicar una reforma o el inicio de una reforma al artículo 168. Y con relación al retiro de la subvención, es una pregunta totalmente imprecisa porque le han agregado, a diferencia de la original, el elemento de gradualidad. Vamos a retirar la subvención gradualmente, poco a poco. Y eso viola la voluntad del ciudadano que va a ir a votar, porque como no está precisado qué se entiende por gradual y poco a poco, puede haber una diferencia tan grande como del día a la noche. Si a usted que va a ir a votar en ese referéndum, por ejemplo, le dirían que poco a poco se entiende que se va a eliminar la subvención 5% por año, usted puede agarrar y decir, bueno, yo voto por el sí. Pero ¿qué pasa si poco a poco se entendería que va a eliminar la subvención 20 o 30% por mes? Usted puede agarrar y decir, no, no estoy de acuerdo, o a la inversa. Es decir, es tan imprecisa la formulación de la pregunta, peor que la original en el tema de la subvención, que viola la voluntad del ciudadano porque el ciudadano no sabe si está respondiendo sí o no de acuerdo a su voluntad de voto, ¿se da cuenta? Lo cual quiere decir que por estas observaciones estructurales que las sigo haciendo contra este referéndum trucho, lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral es nuevamente, tiene que observarlas, tiene que rechazar estas preguntas y tiene que hacerle ver al presidente que ya no puede jugar con el pueblo de Bolivia y sus autoprorrogados y que las elecciones judiciales por ninguna causa, razón o motivo se pueden postergar al 1 de diciembre de este año. Doctor, hay un tema que llama la atención. El domingo el presidente sale, da un mensaje confuso, poco preciso, recibe un montón de críticas
e inmediatamente saca nuevamente el referéndum y como usted dice, con muchos cuestionamientos referente a las preguntas, con cuestionamientos además con el proceso de las elecciones judiciales. ¿Qué busca el gobierno? ¿Este es otro elemento distractivo para la situación del país? Otra cortina de humo está jugando el presidente a crear mayor caos, mayor zozobra económica, mayor incertidumbre económica en relación a su mensaje explicativo de profesor de primaria del otro día. Yo señalé que parece un extraterrestre caído de Marte en Bolivia porque se desentiende de los 20 años de gestión de gobierno del MAS, donde él 14 años o más ha sido ministro de Economía y ahora 4 años es presidente. Y según él, nada de eso ha ocurrido cuando él tenía la mayor voluntad y poder político para haber reencauzado las cosas y evitar el desastre económico al que nos están llevando tanto Evo Morales como él por este desastre en el manejo de la política económica. Y también he dicho que era un papaco, un vendedor de ilusiones, porque nos vendió como el gran modelo que iba a poner a Bolivia en la cúspide del desarrollo económico mundial, la sustitución de importaciones, porque cuando usted les pregunta cómo se traduce el modelo económico, social, productivo, comunitario, le dicen sustitución de importaciones, ese es el resumen, que ya no importemos en el sector público combustibles del exterior, básicamente, ni petróleo ni gas, y que en lo interior produzcamos todas las materias primas y todos los productos con valor agregado en Bolivia sin importar nada del exterior. Ambas promesas han sido un fracaso total, una estafa de 20 años al pueblo de Bolivia, donde no han cumplido ni la sustitución de importaciones en el tema energético y tampoco en el tema industrial de la producción de materias primas y de mercaderías con valor agregado. Entonces, en lugar de reconocer este desastre, este fracaso histórico de los gobiernos del MAS, insiste este presidente en ese modelo totalmente fracasado y agotado. Quiere crear nuevas empresas públicas, quiere aumentarle plata de libre disposición a yacimientos, quiere aumentar los niveles de corrupción, los niveles de prebendalismo para lo cual han utilizado esa plata de los bolivianos y de ineficiencia y de pésima calidad de las obras públicas. Eso es lo que nos ofrece. Entonces, por esas razones, necesita estas cortinas de humo. Este papacu que vende ilusiones como cortina de humo para que los bolivianos se olviden que día a día los precios de los productos están subiendo y afectando el bolsillo de las familias bolivianas, y obviamente lo mismo hace con este referéndum trucho, con un adicional, que la cortina de humo del referéndum trucho le sirve para escamotear y sabotear nuevamente las elecciones judiciales para que estos mercenarios judiciales de Sucre se queden bajo los pies del gobierno, por lo menos hasta el próximo año, César, y hagan y deshagan el Tribunal Constitucional de facto las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en materia electoral. Doctor, a ver, la pregunta 3 va a obligar a la Asamblea a cambiar la Constitución. La Asamblea no puede interpelar porque hay una decisión del Tribunal Constitucional de que no puede hacerlo. El ministro Lima dice que al fiscal se lo puede elegir por decreto supremo. Hay cambios, vienen o con un discurso permanente de que la Asamblea Legislativa no está trabajando. Hoy tienen una vigilia en las puertas de la Asamblea y en la Plaza Murillo para obligarlos a aprobar ciertas leyes y ciertos créditos. ¿Cuál es la intención con la Asamblea del presidente Arce, con todo este panorama que está viviendo la Asamblea Legislativa? Aprovecho lo que usted ha tocado, la pregunta 3. Falso. Nadie le puede, o sea, no falso usted, falsa la pregunta, nadie le puede obligar a la Asamblea Legislativa a hacer una reforma constituyente al artículo 168. Nadie. Lo que sí se puede dar es que si la Asamblea decide hacerla, como se hizo el 21 de febrero del 2016, somete ese texto a la Asamblea a decisión del soberano en un referéndum de salida, que es otro referéndum que nada tiene que ver con este falso referéndum del gobierno. Mire, el gobierno siempre estaba empeñado, César, en anular a la Asamblea Legislativa. Acuérdese de las interpelaciones, que sus ministros, 8 ministros, bloquearon las interpelaciones en la Asamblea con los alfiles de estos usurpadores judiciales.
ha tratado y sigue tratando de desacreditarla. Varias veces nos han cercado, acuérdese, sobre todo en la Cámara de Diputados, con estos grupos de choque de estos dirigentes prebendalizados por el gobierno y que lo único que buscan es créditos para seguir cobrando sin trabajar, esas ingentes cantidades de plata que el gobierno les da para convertirse en sus agentes de choque y no de representación verdadera del sector trabajador y laboral en Bolivia. Y por lo tanto, los ciudadanos se han dado cuenta que la mayor cantidad de la plata ingresada por esos créditos es para un gobierno que no quiere dar un giro de timón en la economía. Quiere convertir el endeudamiento externo en Bolivia en una avalancha, sumada a la avalancha que viene por la caída en picada de las reservas internacionales, la diferencia del tipo de cambio entre el dólar oficial y el paralelo, la escasez de dólares, la escasez de combustibles, el despilfarro y el mal gasto en gasto corriente, cuando no hay ninguna señal de achicamiento de la tremenda burocracia estatal, y con todo esto quiere seguir endeudando a Bolivia. Entonces los ciudadanos ya se han cansado, y si usted ve las encuestas en redes sociales, más del 80% dicen no se le tiene que dar ni un peso más a este gobierno corrupto, inepto, incompetente, porque eso va a ser fomentar esta avalancha que ya se va a convertir en una catástrofe económica en el país. Entonces, el gobierno quiere reemplazar eso con estos grupos de choque, creyendo que los diputados nos vamos a amedrentar o nos vamos a atemorizar por este vandalismo democrático que impulsa el propio gobierno, porque Huarachi es el pelele del presidente Arce, el pelele prebendalizado además por el gobierno, y que en lugar de dedicarse a trabajar y a proteger verdaderamente los intereses de los trabajadores, protege a este gobierno que está mandando al desastre los ingresos de los trabajadores, con una economía mal planificada, mal llevada adelante, que lo que está haciendo es encarecer día a día el producto de la canasta, los productos de la canasta familiar. Entonces, obviamente ese es el objetivo del gobierno. Si no hubiera asamblea legislativa, el gobierno feliz y contento porque tendría a sus anchas para seguir llevando a Bolivia a este estado de catástrofe económica, porque por la explicación del profesor de primaria nos hemos dado cuenta todos los bolivianos que él no quiere dar un cambio de timón en el manejo de la política económica, que ha sido un rotundo fracaso en 20 años de Evo Morales y de Luis Arce Catacora, que no han hecho nada de sustitución relevante de importaciones, ni en el campo energético público, de energía, combustibles, gas, petróleo, etcétera, gasolina, diésel, ni en el campo privado de la industrialización de productos que se venden en el mercado privado en el país. Diputado, hoy tienen sesión y como lo decíamos, está la gente de la COP, los grupos del arcismo alrededor. ¿Qué puede pasar en esta sesión en la que además supuestamente se deben aprobar varios créditos? Bueno, la sesión está convocada para mañana a las 9 de la mañana. Ya nos ha pasado varias veces, inclusive una vez a los diputados nos encerraron con cadenas en las puertas del mini hemiciclo para que nos obliguen a tomar las decisiones de acuerdo a los intereses de este gobierno que está destruyendo la economía y la institucionalidad del país. Y por supuesto que de parte de comunidad ciudadana vamos a actuar como siempre lo hemos hecho, de manera independiente a cualquier presión que tiene características delincuenciales. No nos vamos a someter a ninguna presión que tenga características delincuenciales y vamos a seguirle exigiendo a este gobierno que de una vez por todas cambie la política y el rumbo económico del país, porque nos está, repito, llevando a una catástrofe económica, lo que actualmente ya hasta el propio gobierno reconoce que es una crisis y que no la quería reconocer. Hablaba de la economía blindada, hablaba de que Bolivia estaba a la par de Suiza en el manejo económico, etcétera. Venta de ilusiones, el Pacu presidente nuevamente le falla al país y quiere generar estas cortinas de humo con sus grupos de choque para que la Asamblea Legislativa no le ponga un freno a estas políticas económicas desastrosas que está implementando. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Gracias a usted, César. Hasta próximo contacto. Un cordial saludo para su audiencia.